Ella es directora del Instituto de Genética Humana de Misiones, la licenciada Mónica Ludojoski. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por venir. Por venir, perdón. Por venir vos. Por venir yo y ustedes por invitarme. No, gracias, porque también estamos en vivo acá en Canal 6, que hayas venido a brindarnos tu conocimiento y tu información, estamos muy agradecidos. Sí, bueno, gracias. Yo la escuchaba a la doctora previamente, que justamente venía ella por una campaña de detección del glaucoma, y nosotros venimos por algo similar, por ahí no del glaucoma. Yo la verdad que no sé la frecuencia del glaucoma, pero es una enfermedad que evidentemente es bastante frecuente. Nosotros hacemos todo lo contrario, trabajamos con enfermedades que son muy poco frecuentes. Y sí, esta coincidencia que me encantó, que le hablaba de la herencia de antecedentes familiares y pensar en eso, digamos, cuando vos estás con alguna o sospechando una patología, mirar a tu familia. Claro. Como nuestro pasado, digamos, en genética. Eso es determinante. ¿Y qué hablamos con esto que decimos enfermedades poco frecuentes? ¿Qué abarca? Mira, las enfermedades poco frecuentes en realidad tienen una definición que básicamente es epidemiológica. Hay una ley que la define acá en la Argentina, que es cuando se presentan 1 en 2.000 personas. Bien. Que eso es como que no nos dice mucho. Claro. Pero es la definición general. Y a partir de esto, son signos y síntomas comunes que tienen cada enfermedad poco frecuente, que a su vez es distinta de la otra. Son alrededor de 8.000 enfermedades poco frecuentes en el mundo, y se cree en realidad que hay más. Es más, a veces cuando se estudian, hay un único paciente con esa patología en todo el mundo. Muchas de las enfermedades poco frecuentes, el 80% son de origen genético. Por eso nosotros como Instituto de Genética estamos, digamos, llevando adelante básicamente todo lo que tenga que ver con por un lado el diagnóstico, y ahora en el marco de lo que es el lema del año 2026, esto de visibilización y concientización de las enfermedades poco frecuentes. ¿Cuáles serían algunas que nos podés mencionar, que son las que por ahí se están viendo? Mira, nosotros acá en Misiones llevamos el registro, somos parte del Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, por tanto estamos con gente de nuestro equipo que registra las patologías una vez que están detectadas. Y en Misiones, en principio, como dato estadístico, tenemos la neurofibromatosis, primero el síndrome de Noonan, que tenemos 11 pacientes detectados, y después la neurofibromatosis. Hay otras muchas más, ¿viste? Hay muchas neuromusculares, enfermedades neurológicas, que son poco frecuentes, y que lo bueno que tenemos nosotros, el instituto forma parte de ese complejo que es el Parque de la Salud. Sí. Entonces, como tal, estamos en una posición excelente, porque trabajamos de manera interdisciplinaria con los equipos del Hospital Materno Neonatal para la detección de patologías genéticas ya en etapa de gestación, en la etapa neonatal, que a veces en prenatal no se ve nada, pero sí al momento de nacimiento. Hay otras enfermedades genéticas que se detectan en la etapa pediátrica, entonces se trabaja con el Hospital de Pediatría, y otras que se manifiestan en los adultos, entonces ahí trabajamos con el Madariaga. Claro, es como que estas enfermedades se pueden dar en distintos momentos, digamos, de la vida, no necesariamente de niño. No necesariamente de niño, o sea, digamos, la base genética disruptiva está, pero la presentación de la enfermedad recién se da en el adulto, por ejemplo. No alguien antes de que hayan comenzado a expresarse los síntomas no lo podría haber sospechado. Eso te iba a preguntar, o sea, tiene que haber un síntoma para poder detectarlo. Correcto. No es que, pues siempre pasa por ahí, no es que nos hacemos un estudio porque sí, o sea, tiene que haber... No, el estudio genético es como muy... Primero, son caros, digamos, no son fáciles de acceder, y debe estar pedido. Eso es, creo que lo más importante que nos pasó acá en Misiones, es en lo que fue la trayectoria del desarrollo del Instituto de Genética. Se formaron a 2 médicas genetistas, una que se enfoca directamente en la atención de pacientes adultos y la otra que hace la parte de pediatría neo y prenatal. Entonces, entender cómo abordar al paciente y qué tipo de estudio tiene que hacerse. Y la interpretación, porque a veces cualquier médico podría pedir un estudio genético,
pero la interpretación del resultado es muchas veces muy compleja. Entonces, esto de tener a las médicas genetistas formadas en centros de referencia en el país, Claro. a nosotros nos deja tranquilos de que estamos trabajando realmente como corresponde. Como corresponde. Bien, vamos con consultas que tiene Martín. Dale, Martín. Martín. Licenciada, ¿cómo estás? Un gusto. Volviendo un poquito a esto de los estudios. Digamos, acá preguntan, dice, acá está, ¿qué estudios genéticos que antes se enviaban a Buenos Aires hoy se pueden hacer acá en Posadas? Mira, por ahora ninguno. Porque, digamos, hace muchísimos años acá en Misiones se hace lo que para nosotros en genética es básico, que son los cariotipos. Por ejemplo, un niño al nacer con malformaciones, con una malformación congénita, lo primero que hace un neonatólogo o consulta con el médico especialista en genética, pero digamos ya el médico neonatólogo tiene los conocimientos como para sospechar una enfermedad genética, pide un cariotipo. Claro. Eso se hace más de 25 años acá en Misiones y se sigue haciendo. Bien. Estudios que son de altísima complejidad, que son ahora los estudios de paneles, en este momento se siguen mandando afuera, digamos, pero nosotros estamos dentro de una red, la Red de Genómica y Bioinformática Nacional, donde hacemos una parte de ese estudio, digamos, lo que se hace es la primera, que es primero es la sospecha de la patología, que la ven los médicos genetistas. Claro. Se presenta a ese paciente a la Red Nacional de Genómica. Al evaluarse se define, bueno, si este paciente puede entrar para que se lo estudie desde el punto de vista genómico. Se hace la extracción del ADN, eso se manda a Buenos Aires, en Buenos Aires se hace la secuenciación y la última etapa, que es la interpretación de los datos que da el equipo, se hace acá en Misiones. O sea, en realidad, en esa trayectoria estamos haciendo cosas que antes no se hacían. Claro. Pero no solos, digamos, estamos en una red. Bien. Claro, sí. Esos equipos el que yo les digo que es el secuenciador, son equipos muy caros. Hacer estudios genómicos son altamente en cambio. Entonces nosotros lo que hicimos fue formar gente para interpretar esos datos y los interpretamos sí acá en Misiones. Claro. Y hacemos el diagnóstico acá en Misiones. Bien. ¿Las enfermedades raras siempre son hereditarias? Las genéticas no siempre son hereditarias. Hay enfermedades, por ejemplo, tomo lo que la doctora había dicho, por ejemplo, respecto a patologías que son, por ejemplo, oftalmológicas, que lo que se hereda es la susceptibilidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de cáncer genético, el Instituto de Genética básicamente trabaja con enfermedades poco frecuentes genéticas y con cánceres hereditarios. Entonces, por ejemplo, que vos tengas un progenitor, una mamá, por ejemplo, con cáncer de mama, lo que vos podés heredar es la susceptibilidad a que se desarrolle. O sea, uno hereda el gen mutado y el haber heredado, que por eso es importante el estudio genético, el haber heredado ese gen mutado te da una muy, muy alta posibilidad de que también desarrolles, pero no necesariamente. Pero ¿y a partir de qué edad una persona, por ejemplo, si mi mamá tuvo cáncer de mama, a qué edad vos recomendás que una persona se tenga que hacer ese estudio? No, mira, cuanto antes. O sea, si por ejemplo, a ver, nosotros hablamos siempre del paciente índice. Si una persona ha tenido un cáncer de mama o cualquier otro cáncer que se considere hereditario, seguro que se le pide el estudio genético. Si ese estudio genético confirma que hay una mutación que es la responsable de ese cáncer, o sea, ya hicimos un súper gran camino en esa familia, porque ya detectamos la mutación familiar. Esa misma mutación es la que se busca después en el resto de los hermanos, en el resto de familiares, porque a veces estas familias viene una persona, qué sé yo, de 40, 50 años, pero resulta que la hermana que tiene 45 también tuvo, la madre había tenido, entonces es complejo, se empieza a investigar a toda la familia y la verdad que eso es lo que se busca también desde el Programa Nacional de Cáncer Hereditario, ¿no? Identificar familias en riesgo para cuanto antes detectar, te permite tomar conductas a nivel médico. Y si hablamos de apoyo a las familias que tienen este tipo de enfermedades poco frecuentes, ¿qué nos podés decir de eso? Es mucho, porque para mí es lo más o sea, no es lo más importante. Pero estamos justamente mañana, nosotros nos reunimos con un grupo de
hace muchos años que venimos trabajando con un grupo de pacientes o de familiares de pacientes con enfermedades poco frecuentes, que siempre lo que se le transmitió a ellos es que está bien, ellos representan a una patología en particular y son muy pocos, claro. Pero si se suman, que eso es lo importante para la salud pública, que por ahí cada patología es muy poco frecuente, pero en la cantidad son muchas. Entonces, entender esto, por ejemplo, nosotros a nivel del registro en el CISA tenemos más de 160 pacientes registrados, que no es poco, porque al ser poco frecuentes y a veces el médico no piensa que está frente a un paciente con una enfermedad poco frecuente, claro. Entonces estamos entendiendo que puede haber un subregistro, porque debe haber gente por ahí que se ve en el privado y que no accedió, o sea, no accedió a que se reporte esa patología, o no llegan al sistema de salud, ni público ni privado. Entonces, este año nos está correspondiendo, que es lo que vamos a empezar a hacer esta semana, digamos, mañana nos reunimos con los pacientes como para proyectar en conjunto todo lo que vamos a hacer a través de todo el año para la difusión. Y ya el martes, el viernes también tenemos nosotros una actividad que es específicamente una enfermedad que es de depósito de mucopolisacaridosis, que viene una persona desde afuera para capacitar a médicos, en este caso es a profesionales de la salud específicamente, pero bueno, la idea es, por un lado, ir a la población en general, bien, y por el otro lado, ir a los médicos como para dar signos y síntomas como para que piensen en que están frente a una patología poco frecuente. Sí, para estar capacitados, y qué bueno que acá, o sea, que acá en Misiones pueda haber esto también. Yo estoy orgullosa. Sí, eso te iba a decir, tipo esta red de profesionales que así como también están en contacto con lo nacional, pero que se pueda tener esa red de seguir capacitándose. Y respecto a la contención, que decía, es básico. ¿Por qué es básico? Porque, desde el punto de vista de la literatura sabemos, y de hecho nos ha pasado, a veces, aunque estén ya dentro de un servicio de genética, viéndose por un médico genetista con una sospecha concreta, el médico le pide un estudio, ese estudio te sale negativo, vas a otro estudio como más profundo, te da negativo, hasta que, nosotros hay un caso que es emblemático para nosotros, que tuvo creo que casi 11 años con nosotros hasta que logramos entrar a esta red genómica y bioinformática, y a través de la red se llegó a hacer el diagnóstico. Así que fue una emoción tanto para esa familia como para nosotros, porque fue el primer caso que nosotros detectamos acá en Misiones, y nosotros, digamos, ¿no? Claro. No es que la mayoría de los estudios que nosotros estamos haciendo en realidad se mandan afuera, a un laboratorio de Buenos Aires, que a su vez ese laboratorio de Buenos Aires manda al exterior. Claro. Por la complejidad del diagnóstico, digamos, pero la interpretación y la interpretación fina después, hay casos, digamos, de cuando estamos trabajando, que se llaman paneles génicos, o sea, no nos limitamos a un solo gen, sino al estudio de muchísimos genes que pueden estar relacionados con la patología que se está sospechando, y a veces te viene una BUS que la BUS es de significado incierto, digamos, o sea, te dicen, no, o puede o no puede, claro, y el médico se muere con eso, claro. Sí. Entonces ahí es donde interviene el área biomédica como para profundizar esa BUS, qué significado tiene, y después ir, volviendo a analizar cada 6 meses, porque esa BUS que hoy está categorizada en los registros internacionales como clasificada como BUS, después dentro de 6 meses puede cambiar y decir, esta mutación específica que decíamos que era una BUS, resulta que es patogénica. Claro, se investiga. Porque básicamente hasta ahora lo que nosotros seguimos transmitiendo es que la clínica sigue siendo soberana. Es decir, si el médico ve que la clínica corresponde con alguna patología en general, la tiene que tratar como tal, aunque el estudio genético todavía no le haya cerrado el diagnóstico completo, y seguir buscando en la parte genética, pero tratar al paciente como con los síntomas que tiene. ¿Y esto también se puede dar en el embarazo? ¿En la etapa de embarazo se puede? Claro, sí. De hecho, sí. Nosotros tenemos la doctora Eugenia Hayes, que está dentro del equipo de salud fetal en el Hospital en el Hospital Materno Neo. Ella forma parte del equipo de salud fetal, donde
se formaron, todo ese equipo se formó con un especialista a nivel nacional que es el doctor Miguel Aguirre. Miguel Aguirre hace muchísimos años que trabaja en el diagnóstico prenatal, así que bueno, se generó un curso específico tanto para ecografistas, para poder punzar, porque es un método invasivo la punción. Y bueno, hoy en día se está haciendo como de rutina los estudios prenatales, que consisten por un lado el estudio de cariotipo, que es estudiar las células vivas y contar cromosomas, y por otro lado se hace una técnica que es QF-PCR, que hace un diagnóstico de las alteraciones de cromosomas de forma rápida. Son complementarias y en función a eso el médico genetista puede establecer y darle el asesoramiento genético de qué patología tiene y qué tomar, qué decisiones tomar respecto al curso del embarazo y qué pueden esperar. Gracias. Pero esto siempre se da en cuanto haya una sospecha, se hacen estos tipos de estudios, ¿no? No, claro, el Hospital Materno Neonatal tiene como rutina hacer ecografías a todas las embarazadas. Claro. Entonces, en esas rutinas pueden detectar signos ecográficos que le hagan sospechar. Ahí interviene la médica genetista y ahí se define o no un estudio genético. Bien, bueno, gracias Mónica por acompañarnos hoy y brindarnos toda tu información, que la verdad es un tema que como poco frecuente se habla también poco en los medios, así que gracias por acompañarnos. O sea, yo lo que quiero dejar en claro es esto, que todos tenemos que mirar siempre, digamos, la historia familiar que tenemos respecto a las enfermedades. Perfecto. Eso nos orienta. Eso nos orienta, claro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos por favor, hoy. A ustedes. Gracias. Se quedan ahí que enseguida vamos con el cierre de Punto de Vista.